Si estás interesado en estudiar ingeniería de sistemas, seguramente tengas curiosidad sobre cómo son las cosas cuando se estudia esta bella carrera, qué temas se dictan, cómo son las clases y un largo etcétera de preguntas que probablemente este video te ayude a responder, porque en este video te voy a hablar de cómo son las cosas en el sexto semestre de la carrera de ingeniería en sistemas. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho, déjame tu like y ahora sí, como en los semestres anteriores, en este video voy a mencionar las asignaturas desde la que más me gustó hasta la que definitivamente menos me gustó, mientras les voy contando todos los temas que vimos y las experiencias que tuve a lo largo del semestre. Pero en este video habrá algo particular, y es que participé en el desarrollo de un proyecto que me llevó a participar de conferencias un tanto importantes, pero ya hablaré de eso más adelante en el video. Por ahora pasemos con la primera asignatura, programación web. Esta es normalmente una de las asignaturas más esperadas por la mayoría, y es que luego de que en el primer año de la carrera nos enseñaran cosas extremadamente básicas y en el segundo año viéramos programación orientada a objetos y estructuras de datos, ya era hora de pasar un poco a la web. Y si bien en semestres anteriores ya habíamos hecho desarrollos de páginas web, aplicaciones móviles y demás, no habíamos visto una asignatura como tal en la que se nos enseñara directamente a hacer estas cosas, por lo que había mucha gente con grandes falencias en esta área, que bueno, es culpa de ellos mismos por esperar a que les enseñen todo en la universidad y no aprender por su cuenta. Pero dejando eso de lado, en esta asignatura comenzamos con lo más básico, completamente desde cero, viendo el HTML más básico y desarrollando páginas web sencillas solamente con HTML. Y es que durante las primeras semanas en las que estuvimos viendo HTML, el profesor nos dijo que los que ya sabíamos desarrollar páginas web no podíamos usar ni CSS ni JavaScript hasta que él nos lo permitiera. Supongo que para hacer que todos estuvieran a la par. Así que muchachos, me nerfearon. Lo que vimos de HTML es básicamente lo que podrías encontrar en cualquier curso de internet, así que no me voy a poner a parar a explicar cada cosa. Además ya tengo un video explicando qué es HTML, entonces no es necesario repetirlo aquí. Pero bueno, luego de unas cuantas semanas de sufrimiento constante por estar haciendo páginas horrorosas que atentan contra cualquier regla básica del diseño web, por fin comenzamos a ver CSS. Y ahora sí, podía sacar a relucir mi pésimo gusto al elegir colores y mis pésimas habilidades de diseño. Y es que como bien sabrán los que me siguen desde hace tiempo, yo me inclino más hacia el backend, pero aún así creo que las páginas que hice durante este semestre no quedaron tan horrorosas. Para este punto todavía no podíamos usar JavaScript a no ser que fuera estrictamente necesario. Algo que había olvidado mencionar es que gran parte de lo que se aprendía en esta asignatura se aprendía de forma autónoma. Es verdad que el profesor siempre dictaba las clases y explicaba las etiquetas HTML, las propiedades CSS y todo lo que pudiéramos necesitar, pero también dejaba tremendas tareas que para las personas que recién estaban aprendiendo seguramente representaban un verdadero reto. Luego de unas cuantas semanas por fin comenzamos a ver JavaScript, y como en teoría ya todos sabíamos programar, nos centramos más que nada en cosas específicas de JavaScript para el desarrollo web, como modificar el DOM e interactuar con elementos HTML, y no nos centramos en repetir lo mismo que ya habíamos visto de qué es una variable y ese tipo de cosas. Para ese punto las tareas que dejaba el profesor eran algo más complejas, por lo que pasaron de ser tareas individuales a ser tareas grupales, en las que básicamente teníamos que desarrollar en una semana páginas web completas con una temática específica, pero solamente teníamos que hacer el frontend de la página, así que no era nada de lo que preocuparse. En este punto la universidad nos llevó a algunos estudiantes a visitar una empresa que era algo así como unos bootcamps de programación, y fue gracioso porque nos mostraban cómo los estudiantes de sus bootcamps de desarrollo web hacían tremendos proyectos finales, y yo lo único que podía ver eran proyectos llenos de fallas por todos lados y con diseños nefastos, que para que yo diga que un diseño es feo es porque de verdad es feo, más teniendo en cuenta que a lo largo del semestre hice cosas horrorosas como esta. Lo único que yo pensaba al ver esos proyectos era, joder, lo que para esta gente es un proyecto final, para nosotros es simplemente una tarea más de la semana, y ahí es donde uno se da cuenta que los bootcamps de programación son definitivamente una estafa. Pero aún así la visita a esa empresa estuvo interesante, y fue divertido a pesar de que me humillé públicamente en una actividad de integración, porque sencillamente no sé socializar, pero ese será un chisme que les contaré en directo un día de estos, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselo. Pero bueno, continuando con los temas de la clase, luego vimos un poco de Node.js y cómo conectar bases de datos a las páginas web, además de cómo consumir APIs usando JavaScript. Para este punto ya estábamos haciendo desarrollos full stack, con frontend, backend y base de datos, aunque como yo soy medio especialito y no me gusta usar Node para el backend, hice el backend de todas las páginas en C#, pues porque sí, porque el profesor nos daba la libertad de hacer los trabajos con las tecnologías que quisiéramos. El trabajo final que hicimos en esta clase con mi grupo de trabajo fue un juego sencillo de peleas hecho enteramente en HTML, CSS y JavaScript. El profesor nos dio la oportunidad de continuar con el proyecto que habíamos hecho el semestre pasado, pero como bien sabrán si vieron el video de ese semestre, acabé completamente quemado con ese proyecto y no quería volver a tocarlo en un buen tiempo. Así que mejor hicimos algo nuevo, que fue este juego sencillo. Poco más que decir sobre esta asignatura, así que pasemos a la siguiente, Fundamentos IoT. Esta asignatura es lo que se conoce como una optativa, pues es una de varias asignaturas que te permiten escoger, pero que sí son de la
la carrera. Si lo recuerdan, en semestres anteriores había visto asignaturas llamadas electivas, que básicamente eran asignaturas que te daban la opción de cursar, pero no eran como tal de la carrera, a diferencia de las optativas que sí son de la carrera. Dicho esto, habían otras opciones de optativas, como lo son Business Intelligence o Cloud Computing, pero yo este semestre quise inclinarme más hacia el Internet de las cosas, porque sabía que en esta asignatura íbamos a manejar algo de Arduino y hacer cositas con circuitos. Pero bueno, comencemos por el principio. Durante las primeras semanas de clase estuvimos viendo más que nada teoría, comenzando por un breve contexto histórico y la evolución de la interconexión entre dispositivos y la historia del Internet de las cosas, además de los tipos de entorno en los que se pueden encontrar soluciones IoT, como lo son en el entorno doméstico, con automatización de cosas como encender las luces, bajar las cortinas y un largo etcétera, en entornos más amplios como las ciudades inteligentes y en entornos industriales como oficinas. Y luego de esa breve introducción, ahora sí comenzamos a ver los distintos tipos de sensores que se pueden utilizar para soluciones IoT y las distintas salidas o accionadores que podría tener un sistema de Internet de las cosas. Todo esto para que ahora sí comenzáramos a hacer prácticas con Arduino, cosas básicas como encender un LED, usar fotorresistencias, sensores de temperatura y otro tipo de sensores. Y luego de hacer unas cuantas prácticas sencillas con Arduino, volvimos a la teoría, donde comenzamos a ver la arquitectura que se usa en muchas de las soluciones IoT, que vendría siendo la arquitectura de 4 capas, que no me voy a parar a explicarlo aquí porque haría el video muy largo, pero si quieren que haga un video específicamente sobre eso, déjenlo en los comentarios. Luego de ver esta teoría, comenzamos a hacer nuevamente prácticas con circuitos, pero esta vez controlando los circuitos directamente desde internet con un ESP32. Aquí me ocurrió algo gracioso y es que en una de las prácticas teníamos que enviar mensajes desde un servidor hasta el circuito para controlarlo, pero no nos dimos cuenta de que el servidor era el mismo para todo el salón y que todos podían ver lo que los demás escribían. Y con mi grupo de amigos comenzamos a mandar mensajes un poco trolls. Evidentemente cuando los demás vieron esos mensajes pasamos un poco de vergüenza, pero ahí queda la anécdota. Ya luego descubrimos cómo cambiarnos a un servidor privado y empezamos a enviarnos mensajes entre nosotros a través del circuito. Fue gracioso. Ya después de esto nos enfocamos directamente en el proyecto final, que en nuestro caso sería un sistema de invernadero para cultivos conectado a una aplicación web para controlar el agua, la temperatura y demás variables. Sé que es un proyecto básico, sé que es el mismo proyecto que se le ocurre a todo el mundo en este tipo de materias, pero no se nos ocurrió nada mejor en lo que no tuviéramos que invertir mucho dinero. Poco más que decir sobre esta asignatura, estuvo entretenida, aprendí bastantes cosas que no sabía sobre el Internet de las cosas y las clases eran divertidas. Pero ahora pasemos a la siguiente, redes de computadores. Esta clase fue una de las que más me gustó, en parte porque era más práctica que teórica, pero la teoría como tal no era tan aburrida, de hecho era bastante interesante. Lo primero que comenzamos viendo fueron los tipos de redes y sus distintas clasificaciones dependiendo del tamaño, propósito y características específicas de cada tipo de red. La verdad este fue un tema que aunque básico fue bastante interesante y me dio muchas ideas para nuevos videos que les traeré al canal en algún momento. Luego vimos los tipos de cables que se utilizan para redes, básicamente cosas como el típico cable coaxial, la fibra óptica, el cable UTP y demás. Luego vimos un poco sobre los estándares IEEE 802, que básicamente son los estándares referentes a redes. Y luego de eso vimos qué es el modelo OSI, que por cierto en el canal tengo un video sobre eso, y qué es el modelo TCP/IP, no sin antes haber hablado un poco sobre las topologías de red y unos cuantos protocolos de red importantes. Luego hablamos sobre las diferencias entre IPv4 e IPv6 y a partir de ahí comenzamos a hacer distintos ejercicios de direccionamiento IPv4 haciendo subnetting y VLSM, que al principio fue un poco confuso por la forma de explicar del profesor, pero al final era realmente bastante fácil de entender y estuvo interesante, la verdad no me quejo. También hicimos una práctica de ponchado de cables UTP que estuvo entretenida, aunque como era la primera vez que lo hacía, en los primeros intentos no me salió, pero en realidad es algo sencillo después de agarrarle un poco de práctica. Y después de todo eso comenzamos a hacer el curso de redes de Cisco, que la verdad estuvo interesante, y en simultáneo mientras hacíamos el curso de Cisco íbamos haciendo un trabajo en Packet Tracer que básicamente era montar una red empresarial entre varias ciudades, que estuvo interesante de hacer, pero la verdad me hubiera gustado más que fueran varios trabajos más focalizados en cosas específicas y no un solo trabajo que abarque todo, pero eso ya son cosas mías, porque personalmente creo que se aprende más con tareas más focalizadas y concisas en lugar que con tareas que abarquen mucho. No tengo mucho más que decir sobre esta clase, la verdad me gustó, los temas fueron interesantes, estuvo entretenido y fue una de las pocas clases en las que de verdad he aprendido un montón de cosas que no sabía y descubrí un nuevo mundo de cosas que me hacen falta por aprender, y eso me emociona bastante porque la verdad el mundo de las redes me quedó gustando y quiero seguir aprendiendo sobre el tema, así que pueden esperar muchos videos sobre redes en el canal próximamente. Ahora, antes de pasar a la siguiente asignatura, recuerdan que al principio
principio del video les dije que estuve metido en un proyecto interesante. Bueno, pues les voy a contar esa historia desde el principio. Resulta que un día estaba yo bien tranquilo con mi grupo de amigos saliendo de la universidad, cuando de la nada a lo lejos vemos al director de la carrera haciéndonos señas de que fuéramos a donde él estaba. Así que nos dirigimos hacia él y nos sentamos cerca a esperar que terminara una llamada que estaba haciendo. Resulta que nos pregunta: ¿ustedes saben quién está en el semillero de investigación de X profesor? Información que yo hasta el momento desconocía, pero que alguien de mi grupo sí sabía. Entonces le dijo al director de la carrera quiénes estaban en ese semillero de investigación y nos dice: necesito que los busque, los espero en mi oficina porque les tengo un proyecto. Resulta que en ese momento yo no formaba parte del semillero de investigación, pero el director de la carrera me mira y me dice: usted también se le mide, a lo que yo acepté sin pensarlo, sin saber que dicho proyecto iba a consumir la mayoría de mi tiempo. Unos minutos después éramos 4 personas en la oficina del director de la carrera, quien nos explicó que nos tenía un proyecto que tendríamos que mantener en secreto hasta que estuviera terminado, pues resulta que nos necesitaba para construir un maldito robot. El proyecto parecía sencillo: construir un robot tomando como base un antiguo proyecto de código abierto. Además se veía como algo entretenido, así que todos aceptamos participar en el proyecto y mantenerlo en completo secreto. Como yo no estaba en el semillero de investigación, los profesores me ayudaron a inscribirme, y fue entonces que comenzamos con el proyecto. Durante los primeros días, lo único que teníamos que hacer era entrar a la oficina del director de la carrera y poner a imprimir en 3D las piezas del robot, porque la impresora 3D la había comprado él y estaba en su oficina, para que después de unos días comenzáramos a ensamblar dichas piezas en esa misma oficina. Como el director de la carrera se dio cuenta de que ese espacio era muy pequeño, consiguió que nos asignaran un salón que no se estaba usando, el cual nosotros íbamos a utilizar como laboratorio, y en el que pasaría la mayor parte de mi tiempo ese semestre, porque prácticamente todos los días llegábamos a las 9 de la mañana a trabajar en el proyecto, luego íbamos a clase y luego volvíamos a trabajar en el proyecto durante un rato. Lo primero que armamos fueron los brazos. En las manos básicamente hay 5 servomotores que jalan o extienden unas cuerdas que son las que permiten que los dedos se abran y se cierren. Luego en la muñeca tiene otro servomotor que hacía girar la mano, y como tal esto fue una de las cosas más sencillas de todo el proyecto. Lo más complicado de esto fue encontrar el punto de tensión perfecto para que los dedos funcionaran, sin que se forzaran mucho los motores. Luego para el brazo tuvimos que modificar un servomotor mucho más grande y extraer el potenciómetro interno para controlar de mejor forma la rotación del motor. Y sí, amigos míos, aquí fue donde comenzó la pesadilla de los potenciómetros, porque a muchísimos servos se los tuvimos que extraer y no eran precisamente fáciles de colocar porque eran muy sensibles y al más mínimo roce hacía que tuviéramos que empezar de nuevo. Cuando tuvimos listos los brazos, comenzamos a trabajar en el torso y la cabeza del robot, aunque yo como tal no hice prácticamente nada de la cabeza porque eso lo ensamblaron mis compañeros. Mientras esperábamos a que nos llegaran varios de los servomotores que necesitábamos para los hombros del robot, tuvimos que lijar varias piezas que no encajaban. Seguramente era por alguna configuración de las impresoras 3D, pero era la primera vez que todos usábamos una impresora de este tipo, y a pesar de que probamos varias configuraciones, siempre tuvimos que lijar piezas para que encajaran. Ya cuando llegaron los servomotores comenzó de nuevo la pesadilla de los potenciómetros, y es que colocar un solo motor se convertía en tarea de varios días solamente por tener que hacerles esa pequeña modificación. Pero bueno, cuando teníamos los brazos, cabeza y un 50% del torso hecho, lo presentamos por primera vez en el auditorio de la universidad, y ahí fue cuando el proyecto dejó de ser secreto y ya podíamos empezar a publicar cositas del robot, que por cierto yo las estuve publicando en Instagram, así que si todavía no me siguen ahí, vayan a seguirme, el link está en la descripción. Pero el trabajo aún no había terminado. Cuando llegaron unos motores que necesitábamos para la movilidad del torso, fue momento de comenzar a trabajar de nuevo, y puedo asegurar que esos motores tienen muchísima fuerza, porque al estar probando un movimiento del torso, uno de mis dedos se quedó atrapado entre 2 piezas mientras los motores hacían fuerza, y fue bastante doloroso. Cuando desconectamos todo y pude sacar el dedo de ahí, estaba completamente morado y me quedó una herida fea durante algunos días, pero nada grave, aunque en otro multiverso seguramente sí perdí el dedo. Luego de tener toda la parte superior hecha, solamente tuvimos que ensamblar las piernas, y cuando el robot estaba listo, fuimos a presentarlo en una feria estudiantil. Luego lo presentamos varias veces en la universidad, y la última presentación que tuvimos fue en una conferencia que era aparentemente internacional. Trabajar en este proyecto fue interesante, y a pesar de que hubo momentos estresantes, yo me la pasé bien durante todo el tiempo que estuvimos trabajando en eso. Era divertido porque teníamos un salón para nosotros solos, y mientras íbamos trabajando poníamos música, hablábamos de la vida y nos compartíamos chismes entre nosotros. Pasaron muchas cosas en ese salón, momentos que se quedarán grabados en mi memoria, y la verdad fue una buena experiencia, que no les puedo contar todo en este video porque lo haría extremadamente largo, pero si quieren que explique el proceso de forma más detallada, pídanlo en los comentarios y hago un video sobre eso. ¿Qué pasa, gente? Estoy aquí con mi compadre, el buen Federico, y vamos a hacer unas cuantas pruebas del modelo de lenguaje, a ver si este cabrón me puede hablar. Hola Federico, ¿me escuchas? No soy Federico, pero estoy aquí para ayudar.
Bueno, hace falta mejorar unas cuantas cositas, pero ya casi. Evidentemente, gracias a este proyecto casi no tenía tiempo libre y me consumía mucha energía, entonces varias veces para mantenerme despierto tomaba energizantes. Así que decidí hacer un conteo de cuántas latas de energizante me tomé durante el proyecto y se los dejo aquí. Bueno, muchachos, vamos a hacer el conteo de Monster que se gastaron en este proyecto, en este hijo de remil puta. Vamos a ver cuántas Monster fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y bueno, tengo mucho más que decir sobre esta experiencia, pero haría el video demasiado largo, así que por ahora pasemos a la siguiente asignatura, Excel. Esta asignatura fue una electiva, que bueno, ya expliqué lo que es una electiva, así que al ser una materia completamente opcional, no me voy a parar mucho a explicar qué fue lo que hicimos. Como tal, esta fue una asignatura virtual, en la que cada 15 días teníamos que entrar a una reunión en Teams, en la que el profesor nos iba explicando conceptos básicos de Excel. Las primeras clases comenzamos viendo conceptos básicos como la interfaz de Excel, que son las celdas, filas, columnas, y unas cuantas funciones básicas de Excel, como sumas, multiplicaciones y divisiones. Cada semana el profesor iba dejando un taller para practicar los temas vistos en clase. Y algo que me causó un poco de gracia es que en los primeros talleres muchas personas se quejaron de que las fórmulas eran muy difíciles o que se estaban pidiendo cosas que no iban de acuerdo a un curso de Excel básico. Y bueno, teniendo en cuenta que esta asignatura la podía ver cualquier persona de cualquier carrera, puedo llegar a decir que es entendible, porque en los primeros talleres se usaban fórmulas de física y demás, pero la verdad es que la gente llora mucho. Eran fórmulas que perfectamente podían buscar en internet y se me hace un poco absurdo que se hayan quejado de eso. Lo que me hace pensar cómo son las clases en otras carreras para que se pongan a chillar por simplemente tener que hacer una búsqueda de un minuto en Google. En serio, ¿qué tan frito pueden tener el cerebro los estudiantes de universidad actuales como para llorar porque en un taller les ponen ejercicios un poquito difíciles? Y es que ya ni siquiera hablemos de buscar la fórmula en Google. Perfectamente le podían preguntar a ChatGPT y ya iban a tener la respuesta a todas sus preguntas. Pero en fin, sobre ese tipo de cosas ya he hablado en otros videos, que se los dejo aquí por si no los han visto. Luego de ese pequeño paréntesis, otros temas que vimos en esta asignatura fueron otras fórmulas de Excel, como las fórmulas para buscar, contar, aplicar condiciones, hacer operaciones con fechas y un largo etcétera, además de ver temas como gráficas en Excel. En esencia, esta clase fue como tomar un curso de Excel básico. Estuvo entretenido, pero la verdad no aprendí nada que no supiera desde antes. Lo más avanzado que llegamos a ver fue un poco de macros, pero nada muy complejo. Sin embargo, algo que me sorprendió bastante es cómo hay tantísima gente que no tiene ni puta idea de cómo usar Excel. Yo pensé que eso era algo básico que todos sabían, pero quedé atónito al ver que realmente son pocas las personas a nivel universitario que saben usar Excel y en general la suite de Office, lo que se me hace algo preocupante. Así que si aún no lo han hecho, les recomiendo aprender a usar Excel, que es algo que sí o sí van a necesitar en algún punto de sus vidas. Ahora pasemos a hablar de lo que para mí fue una de las materias más difíciles del semestre, programación lineal. Y bueno, no vayan a dejar que el nombre los confunda. Si bien el nombre de esta clase dice claramente la palabra programación, no va de lo que nosotros en este canal conocemos como programación, y poco tiene que ver con el desarrollo de software. Realmente en esta asignatura lo que vimos fue cómo optimizar funciones lineales sujetas a ciertas condiciones y cómo modelar problemas de optimización lineal. Y es que sí, el nombre de esta asignatura confunde. Es tremendo baiteo, porque yo pensaba que iba a ser sobre programación de software, pero no fue así. Pero para asegurarme de que todos entendemos a qué me refiero, les voy a leer la definición de Wikipedia. La programación lineal, también conocida como optimización lineal, es un campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones, también lineales. El método tradicionalmente usado para resolver problemas de programación lineal es el método simplex. Y bueno, ya que todos tenemos claro lo que es la programación lineal, aunque bueno, le pudieron haber puesto otro nombre a la materia como optimización lineal para no comernos tremendo baiteo, comencemos hablando de los temas que vimos en esta asignatura. No sin antes aclarar que, si bien los temas no eran realmente difíciles, la verdadera dificultad que encontré en esta clase es que era de 8 a 10 de la noche y tenía que prestar atención y resolver ejercicios estando al borde de quedarme dormido. Y es que por lo general la mayoría de profesores son misericordiosos con las personas que estudian de noche, pero el profesor de esta clase no le importaba y tiraba a matar, sobre todo en los parciales. Pero bueno, el primer tema que vimos fue cómo pasar de algo como esto a algo como esto. Básicamente, cómo hacer un modelo de optimización lineal a partir de un problema real. Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante prácticamente todo el primer corte. Y bueno, además de hacer los modelos
modelos, debo admitir que sí tocamos un poco de programación en Python, pero era básicamente usar una librería que servía para hallar la solución óptima de los problemas que modelábamos. Así que como tal programación, lo que viene siendo programación de verdad, tocamos más bien poco. Luego de esto comenzamos a ver los métodos de resolución de problemas de optimización lineal, como el método simplex y el método simplex dual, todo esto utilizando tablas de Excel que se veían más o menos de esta forma, y que eran un verdadero dolor de huevos, porque si te llegabas a confundir en algo, aunque fuera mínimo, todo el ejercicio quedaba mal. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, y es que normalmente estos temas se explican haciendo las operaciones matriciales a mano, pero aquí el profesor nos estaba enseñando la forma de hacerlo directamente desde Excel, pero le agregaba un cierto grado de dificultad, porque en lugar de hacer preguntas tipo ¿cuál es el resultado?, nos ponía a analizar cada una de estas tablas y entender el porqué de cada cosa. ¿Qué pasaría si se cambia algo? ¿Cómo influyen los cambios de los valores de las variables? Y ese tipo de cosas, que a mi parecer estuvo bien, porque va un poco más allá de simplemente mecanizar cómo se resuelven ese tipo de problemas. Ya luego de eso lo que vimos fue análisis de sensibilidad en problemas de optimización lineal, y eso vendría siendo en resumidas cuentas toda la asignatura. Debo decir que al principio me costó un poco empezar a entender, pero una vez que agarré el ritmo, se me hizo bastante sencillo. Es verdad que cada vez que el profesor explicaba un nuevo tema me perdía un poco, y era algo difícil al principio, pero luego de estudiar un poco y agarrar el ritmo de la clase, ya se me hacían más fáciles. Esta clase ni me gustó ni me disgustó, simplemente estuvo ahí. Fue un reto al principio y fue entretenido, pero después cuando empecé a entender cómo se hacían las cosas y los ejercicios se me empezaron a facilitar, se me empezó a hacer extremadamente aburrida, sobre todo por el horario en el que la estaba viendo. Ahora bien, pasemos a la siguiente asignatura, que fue formulación y evaluación de proyectos, que esta fue una de las clases que menos me gustó, porque era básicamente pura teoría, hacer documentos y ese tipo de cosas que ustedes bien saben que me aburren. Básicamente a lo largo del semestre tuvimos que proponer un proyecto que tuviera que ver con mejorar algo de la sociedad y que cumpliera ciertos parámetros de una convocatoria del gobierno, pero el proyecto como tal nunca se iba a materializar. No sé si me estoy explicando bien, pero como tal lo que tuvimos que hacer fue primero que nada encontrar una problemática a resolver, luego de eso sacar más problemáticas que tuvieran que ver con la problemática principal, para después desarrollar una matriz de marco lógico y un árbol de problemas con todo esto, que serían los que iban a decidir por dónde iba a ir encaminado el proyecto. Luego de esto distribuir todas las problemáticas que encontramos en causas, efectos y evidentemente el problema principal, todo eso en grupos de 3 personas. Una vez terminado el árbol de problemas, tuvimos que hacer un análisis de involucrados para determinar si existía algún interés en el proyecto, que en nuestro caso sería un sistema centralizado para ver cupos y reviews de colegios. Luego de hacer el análisis de involucrados, tuvimos que buscar y clasificar distintas alternativas de solución para los problemas que encontramos, para después hacer el análisis de costos de dichas alternativas de solución, hasta encontrar las alternativas viables, para después comenzar a hacer el flujo de caja del proyecto, tomando como base la convocatoria que nos dio la profesora. En general esta clase estuvo un tanto aburrida. Es verdad que dentro de lo que cabe la profesora explicaba bien los temas y estaba siempre dispuesta a resolver dudas, pero no sé, este tipo de cosas se me hacen muy aburridas, tanto que en el último corte decidí hacer un intercambio con una compañera de mi grupo, y es que como estábamos trabajando juntos tanto en la clase de programación web como en esta clase, acordamos que ella se iba a encargar de los trabajos de esta materia y yo me iba a encargar por completo de los trabajos de programación web. Y sí, sé que es raro viniendo de mí que haga ese tipo de cosas tan deshonestas, pero la verdad es que esta vez no tuve ningún tipo de interés en esta materia. Al empezar pensé que íbamos a hacer un proyecto de verdad y que iba a ser entretenido, pero al ver que eran solo documentos, Excel y llenar plantillas, se me hizo aburridísimo. Sé que seguramente en algún momento tenga que usar lo que vimos en esta clase y por eso prestaba atención a las explicaciones, pero la verdad es que prefiero usar mi tiempo en algo a lo que sí me quiero dedicar. Pero bien, pasemos a la siguiente asignatura, que fue arquitectura de la información, una asignatura que la verdad se me hizo bastante más que nada por el profesor con el que me tocó verla. Y es que en la primera clase el profesor llegó aproximadamente unos 30 minutos tarde diciéndonos: muchachos, me acabo de enterar que tengo que dictar esta materia, y no sabía ni siquiera sobre qué trataba la materia. Debo decir que este tipo de cosas como tal no son culpa de la universidad, sino que son culpas del profesor, y es que a ese profesor en específico siempre se le olvidan las cosas, suele improvisar las clases y cuando no tiene nada preparado lo camufla diciendo quiero que ustedes también participen, y otras cosas que hacen que para mí sea uno de los peores profesores con los que he tenido la desdicha de estudiar, y eso que ya me había topado con él en fundamentos de bases de datos. Pero bueno, ya dejo de quejarme porque sé que hay gente bien lamepitos con ese profesor que podrían estar viendo este video y podrían querer hacerme pasar un mal rato. Entonces me voy a limitar a simplemente hablar un poco sobre los temas que vimos en clase. Lo primero fue una breve introducción sobre lo que es la arquitectura de la información, que en palabras resumidas es la forma en que se organiza la información en un sistema para facilitar al máximo el que los usuarios encuentren dicha información. Para ser un poco más claro, seguramente alguna vez hayan entrado a un blog en internet que tenía algo como esto. Básicamente esta organización en categorías es una parte importante de la arquitectura de
la información de dicho sitio. Pero bueno, luego de esta breve introducción, el profesor nos mandó a leer 2 capítulos de un libro para que después entre todo el salón hiciéramos una especie de charla acerca de esos 2 capítulos. Porque claro, explicarlo él mismo y hacer su maldito trabajo como profesor era muy complicado, supongo. Y básicamente a lo largo del semestre esta materia consistió en eso. El profesor nos mandaba a leer un libro, investigar temas o algo por el estilo, y luego en clase empezaba a hacer preguntas a todo el mundo para verificar que si hubiéramos leído o estudiado, y luego hacer una charla sobre esos temas, a veces con diapositivas y otras veces así nomás. La verdad, esta es una metodología que a mí personalmente no me gustó, y ustedes bien saben que a mí me gusta investigar y así, pero joder, si estoy pagando es para que me enseñen, no para que me manden a investigar algo que perfectamente podría investigar gratis en la comodidad de mi casa, aunque debo admitir que los libros estaban interesantes. Pero bueno, luego de hacernos leer esos capítulos del libro acerca de qué es la arquitectura de la información, cómo se clasifica la información y un poco de historia de cómo inició esta disciplina, el profesor nos hizo investigar tecnologías de frontend. Y bueno, básicamente lo que hizo fue decirnos: entren a la página W3 Schools y todo lo que vean en esa barra de ahí arriba lo investigan, para que después hiciera un examen oral sobre lo que habíamos investigado y que el examen tuviera poco o nada que ver con lo que nos dijo que teníamos que investigar. Luego en otra de las clases nos pasó esta imagen y nos dijo: van a investigar sobre todos los conceptos que aparecen ahí. Y bueno, luego de eso hizo una charla entre todo el salón sobre esos temas y de ahí salía la nota. Y es que algo que se me había olvidado decir es que en estas clases el profesor calificaba participación, y ustedes bien sabrán que este tipo de cosas a mí me ponen muy nervioso, así que estas charlas eran un constante sufrimiento en las que lo único que podía hacer era pensar que no me pregunte a mí, a pesar de que sabía las respuestas, y estar con el corazón palpitando a tope durante las 3 horas que duraba la clase, con las piernas temblando y un debate interno entre un si no participo saco una mala nota y un no quiero participar. Y es que la ansiedad social en este tipo de situaciones es jodida. No sé si ustedes lo han vivido, pero no sé cómo explicarle a mi cerebro que solamente tengo que participar en clase, que no estoy siendo perseguido por una manada de leones. Y lo que más rabia me da es que encima yo sí sabía las respuestas, pero me ponía tan nervioso que cuando me tocaba hablar no me salían. Pero bueno, supongo que fui nerfeado por el bien de la trama. Luego de eso el profesor nos hizo asistir a unas clases virtuales en conjunto con una universidad de otro país sobre temas de informática forense y un poco de seguridad, y nos hizo escribir un informe por cada una de las clases a las que nos hizo asistir. Y poco más, el examen final de la materia fue un quizzes y ya está. Y bueno, esas fueron todas las asignaturas que vi durante el semestre. La verdad es que este semestre ha sido uno de los que más me gustaron, más que nada por el trabajo que hicimos dentro del semillero de investigación, y porque más allá de centrarme solo en lo académico, por fin comencé a socializar de verdad, y por primera vez encontré un grupo de personas a las que puedo llamar amigos. Este semestre estuvo lleno de nuevas experiencias, cosas que para muchos de ustedes seguramente sean lo más normal del mundo, como no sé, salir a comer con su grupo de amigos, pero que para mí se convirtió en algo completamente nuevo, y me di cuenta de que la verdad disfruto estar en compañía de otras personas. Sé que esto es un poco más personal y no tiene tanto que ver con cómo es la carrera en sí, pero si están siguiendo esta serie de videos es porque en parte les interesa mi vida. Además, la universidad no es solamente algo académico, y me doy cuenta de que vivir nuevas experiencias con las personas correctas es divertido. Y bueno, sé que ellos probablemente estén viendo este video, así que nada, muchachos, gracias por pasar este semestre conmigo, fue divertido. Y sé que no se los digo en persona porque me cuesta abrirme a los demás, pero se les quiere. Pero bueno, luego de ese mensaje motivacional hacia aquellas personas que hicieron este semestre un poquito más llevadero, no tengo mucho más que decir sobre el semestre. Y el video ya está quedando muy largo como para ponerme a contarles mi vida y todas las subtramas que pasaron a lo largo del semestre. Si quieren saber ese tipo de cosas, normalmente las cuento en directo, así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Sin mucho más que decir, aquí les dejo la lista de reproducción con los videos de los otros semestres, y aquí les dejo otro video que seguramente les va a gustar. Sin mucho más que decir, porque ya llevo 1 hora grabando, me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.